Y ahora, bueno, pues terminamos con un broche de oro, como no podía ser de otra forma, con un diálogo que, Pedro, Antón, las expectativas son muy altas, ¿eh? Así que no quiero poner presión, pero bueno, pues un lujo tener a Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, y un diálogo con Pedro Mier, nuestro presidente. Muy bien. A ver si nos traéis un poquito de agua, por si nos quedamos secos. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Antón Costas, yo creo que lo conocéis todos, estoy seguro, ¿eh? Pero para el que no lo conozca, para refrescarlo, o para los que desde fuera nos estén siguiendo, Antón es ingeniero también, pero es catedrático de Economía, muy reconocido, de Estructura Económica. Tiene una larga trayectoria, catedrático de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido presidente del Círculo de Economía. El Círculo de Economía de Barcelona es una de las instituciones por excelencia económico-empresariales del país, donde se han discutido muchas de las y de donde han salido muchas de las grandes reformas económicas de nuestro país. Posteriormente ha sido presidente de la Fundación Círculo de Economía y además ha sido miembro de nuestro grupo de reflexión hasta que, al ser nombrado recientemente presidente del Consejo Económico y Social, pues tuvo que dejar esta responsabilidad. No la amistad ni la cercanía, bueno, los que le hayáis oído sabéis que es una persona, es un gallego fino, y ya sabéis que esto es una categoría. Por ahí tengo algunos de mis amigos gallegos y saben lo que eso significa. Es un hombre de fino humor, de precisión en las reflexiones y muy agradable siempre en todas sus manifestaciones. Antón, gracias de nuevo por esta. Además, me he dejado una cosa. Como él me recordó, este auditorio se construyó cuando él era vicerrector de esta universidad, en tiempos de Ernest Lluch como rector. De manera que nosotros estamos en casa, pero él está mucho más que nosotros en su casa por partida doble. Muchas gracias, Pedro, por estas palabras tan halagadoras, tan bonitas. Escuchándolas me viene a la cabeza, alguna vez lo he dicho, una anécdota que se cuenta de don Miguel de Unamuno, que estando en una circunstancia que ahora imagino similar a esta, que iba un poco a participar, no sé, en una conferencia, el presentador expuso algunas de las virtudes, de los atributos de don Miguel, pero acabó diciendo, bueno, acabo porque ustedes han venido a escuchar a don Miguel y no a mí. Parece que don Miguel le echó la mano al brazo y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces, es una pena que no siga, pero bueno. Puedo seguir, ¿eh? Bueno, estábamos, y en este caso te voy a pedir la participación desde tu atalaya de presidente del Consejo Económico y Social, que, como sabéis, es una institución muy importante y desde que está Antón al frente, por lo que estamos viendo, cogiendo más importancia, y tiene un papel muy importante en todo lo que es el diálogo social y sus consecuencias y el impacto sobre el diálogo social de los proyectos de ley y demás. Yo quería empezar hablando de sostenibilidad, ya que de sostenibilidad ha sido hilo conductor de las jornadas y acabamos de asistir a esta última mesa, ¿no? La sostenibilidad en sentido amplio, como sabemos, tiene muchas facetas, más allá y además de la medioambiental, que es la más, digamos, habitual, ¿no? Como acabamos de ver precisamente en las reflexiones que acabamos de compartir con el grupo de reflexión de AMETIC. Y una de las más importantes es la capacidad, probablemente en riesgo, posiblemente en riesgo, la capacidad de la sociedad de mantener la cohesión social, dando a todos los ciudadanos unas expectativas de vida para ellos y para sus hijos, que justifique asumir objetivos, sacrificios conjuntos, etc.
¿Crees, Antón, que esta sostenibilidad social está en peligro? ¿Y es el cambio tecnológico causante, tal vez, de estos desarreglos? Y en ese sentido, ¿qué papel pueden y probablemente deben jugar las tecnologías digitales en su solución? Bueno, es difícil decir algo nuevo sobre lo que se ha dicho, al menos lo que yo he escuchado aquí en la sesión anterior, ¿no? En todo caso, dos o tres cuestiones. Tú dices, hablando de las distintas facetas de la sostenibilidad, no te has referido a ella, pero es la medioambiental y la social. Yo querría llamarles la atención hacia otra dimensión importante de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad institucional o política. Es decir, si por los motivos que sea la forma en cómo desarrollamos las cosas en una sociedad acaba dañando de una forma profunda y permanente a la democracia, dice, pues eso es un elemento, una faceta de la sostenibilidad que tenemos que considerar también en nuestros análisis, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de las facetas, se me ocurre añadir esta, que la social, por lo que antes vimos, está poco a poco incorporándose un poco a la dinámica, ¿no? A la gobernanza, a la forma de hacer ya de las empresas, pero creo que también hay que tener en consideración esta otra dimensión. Si nuestras actividades como empresas, yo he sido consejero de 5 de ellas hasta hace muy pocos meses, ¿no? Si nuestra actividad lleva al deterioro de la comunidad y un poco de las relaciones políticas y de la confianza política, eso también es grave, ¿no? En segundo lugar, yo creo que la sostenibilidad es más allá que una palabra, es una gran idea. Y fíjense una cosa, el mundo no está movido más allá que por unas cuantas ideas que en cada época conforman, modulan la vida social, económica, social y política. De forma rápida, tirando para mi casa, 1776, la publicación por Adam Smith de La riqueza de las naciones introdujo una idea fantástica, que una economía de mercado bajo ciertas circunstancias, funcionando bajo ciertas circunstancias, hace que el interés privado se transforme en interés general. Esta idea es realmente una construcción excepcional que alimenta muchas cosas hasta hoy. La Revolución Francesa, la idea de igualdad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad es una idea poderosa que cuando se introdujo modifica, ¿no? Probablemente en el año 32, 33, en unas circunstancias no iguales, pero que riman un poco con los tiempos presentes, Franklin Delano Roosevelt introdujo el concepto, la idea de New Deal, contrato social, de nuevo contrato social, y aquello fue una idea poderosa, ¿no? Bueno, viniendo al presente, y ahora sobre la marcha se me ocurre una cosa atrevida, el islamismo fundamentalista que se desarrolla a partir del año 89, ¿cuál es la idea que tiene de fondo y que hoy lo estamos viendo aún? Que el poder civil debe ser de nuevo integrado en el poder político. Eso es un poco la máxima del eliminemos el laicismo y volvamos, ¿no?, a fundir poder religioso con poder político. Por lo tanto, las ideas, algunas de esas ideas, cuando son grandes, poderosas, tienen una capacidad de conformación extraordinaria. ¿Por qué digo eso? La sostenibilidad, a mi juicio, es la idea de este inicio del siglo XXI. Es una idea poderosa, a mi juicio, que modulará, como hemos visto ya en la mesa anterior, a mi juicio, muchas cosas. ¿Cómo acabaría esta pregunta? Quizá con una advertencia. Decía John Maynard Keynes, ¿no?, en los párrafos finales, los que sean economistas recordarán, en los párrafos finales de la teoría general de la gran obra de Keynes, publicada en 1936, en plena pandemia económica, por decirlo así, Keynes cierra la teoría general con un comentario de este estilo. Dice, a pesar de lo que se cree, no es traducción literal, a pesar de lo que normalmente se cree, no son los intereses, dice que los intereses privados, empresariales, financieros, dice, no son los intereses, sino que son las ideas
las que para bien y para mal, que esto es lo sorprendente, mueven el mundo. Yo creo que la sostenibilidad es una de esas grandes ideas que para bien, pero también para mal, Pedro, van a modular las próximas décadas. Para bien lo entiendo. ¿Para mal? Es que sigo dándole vueltas a qué quiso decir Keynes cuando dijo para mal. Pero ténganlo en cuenta, porque miren, hay una forma de pensar de los economistas que me pone muy incómoda y también en parte, si me permiten, de los ingenieros, dado que ahora me asocio yo a él. Y es la idea de que los cambios han de introducirse en la sociedad, cambios tecnológicos, cambios económicos, que han de introducirse en la sociedad cuando son buenos a largo plazo, porque a largo plazo traerá beneficios para todos. Esta idea es peligrosísima en términos de sostenibilidad social y política, porque el problema es la transición. El problema es qué pasa en el corto plazo, qué pasa entre pasar del estado 0 o 1 al estado 2. Y aquí los economistas tendemos a razonar diciendo, como este es bueno, acabará siendo bueno para todos. Dice, y en medio que puede pasar para mal, la sostenibilidad mal gestionada, para mal puede ser una cosa tremenda. Me has hecho entrar en la siguiente pregunta que tenía previsto, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y es la desigualdad económica que provoca justamente el cambio tecnológico acelerado, ¿no? Y por tanto la acumulación de riqueza en pocas manos. Estamos viendo, por ejemplo, determinadas empresas que están creando, en pocos años, una acumulación brutal, ¿no? ¿Cómo puede atacarse esa desigualdad? Está bien. ¿Y qué consecuencias pueden derivarse de no hacerlo? Vamos a ver, sí. Y si es posible dejar eso que dices de los economistas. Sí, había una cuestión de la pregunta anterior que ahora me doy cuenta que no te respondía, que era en qué medida el cambio tecnológico puede estar siendo, ¿no? Un poco un factor de este. Vamos a ver, mire, hace, no sé cuánto, hace unos 6, 7 años, o quizá más, 7, 8, mi antepenúltimo libro, cuando lo presenté en Madrid en una institución empresarial muy conocida, el presidente, un buen amigo, al final, en el coloquio, me dijo, dice, Antón, ¿por qué te preocupa tanto la desigualdad? Bueno, y aquello podría parecer un poco un golpe mal dado, un mal sitio, ¿no? Pero me llevó a pensar mucho, ¿no? Y dice, ¿por qué me preocupa? Él completó la pregunta diciendo, ¿qué tienes tú contra la riqueza de tu paisano Amancio Ortega? Como esta persona estaba vinculada un poco a negocios regulatorios y yo un poco herido, le dije, yo contra la riqueza que viene de la competencia no tengo nada. De la riqueza que viene de la regulación tengo algunas objeciones, ¿no? Pero voy a la desigualdad, ¿no? Vamos a ver, y una observación previa también. A mí, de la misma manera que la sostenibilidad hemos dicho que tiene distintas facetas y hay que tomarlas en cuenta, la desigualdad tiene también muchas dimensiones, muchas facetas. Hay la desigualdad de riqueza, a la cual Pedro se ha referido ahora. Hay la desigualdad de renta. A mí me importa más. Yo contra los ricos no tengo nada, hasta un poco me gusta tener amigos ricos, ¿no? A mí, por lo tanto, eliminar a los ricos no es mi objetivo, pero contribuir a que desaparezca la pobreza, pues sí me gusta más, ¿no? Y en ese sentido, la dimensión de la desigualdad, probablemente que más me preocupa social y políticamente, es la de oportunidades. Porque yo vi a mis padres en los años 50 y 60 en un país tremendamente desigual, cómo sin embargo se creían que aquello de que trabajando de sol a sol, de forma dura, conseguirían salir adelante, sino ellos sus hijos, ¿no? Mejorando su nivel de oportunidades. Es decir, en una sociedad, cuando hay la percepción de que, aunque haya desigualdad, si esa sociedad, trabajando duro, ¿no?, te permite oportunidades, la desigualdad de renta y riqueza es llevadera. Lo peligroso es cuando una elevada desigualdad de renta y riqueza coincide a la vez con la percepción muy generalizada de que no hay
oportunidades para todos, que no hay igualdad. Esta es la dimensión. En este sentido, yo la desigualdad a veces le he visto como un disolvente, como un poderoso disolvente de ese pegamento que toda sociedad liberal, democrática, con economía de mercado, necesita para funcionar de una forma armoniosa. Porque que una sociedad liberal, insisto, donde se supone que cada uno va a lo suyo de forma legítima, sin embargo pueda funcionar de forma armoniosa, esto es una idea compleja. Y dice, bueno, ¿y qué es lo que permite que eso funcione? Si hay algún pegamento, algún contrato social, algún pegamento que hace que esa sociedad funcione armoniosamente. La desigualdad me preocupa porque es un disolvente de ese pegamento que permita a las sociedades y a las democracias funcionar de forma al menos mínimamente armoniosa. Ese es el motivo de mi preocupación por la desigualdad y en particular por la desigualdad de oportunidades, porque es lo que hoy percibo a mi alrededor en mis clases, en la universidad, en la sociedad, que se está calando, se está extendiendo esa idea de que no hay igualdad de oportunidades, que las cosas ya están determinadas, que no es el mérito, sino la suerte de donde has nacido lo que determina tu trayectoria vital. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Y hablando de peligros, entraremos en uno de tus temas favoritos, que es el contrato social, ¿no? Ya te has referido a él. Sí. Y yo siempre te he oído muchas veces defender la necesidad la importancia de un contrato social y la necesidad de un nuevo contrato social en las circunstancias de la sociedad que vivimos ahora y en particular adaptado a esa nueva sociedad digital en la que estamos ya inmersos, ¿no? ¿Ves factible un nuevo contrato social? ¿Cómo crees qué características crees que debería tener? Y en ese sentido, ¿de qué forma la industria digital puede o debe jugar o ayudar o lo que sea en su articulación de ese nuevo contrato social? Sí, lo veo, no sé si también no solo factible, sino necesario, porque la alternativa ¿cuál es entonces? La barbarie política, entiéndanme, ¿no? El volver a pensar que las soluciones que se adoptaron en los años 30 puedan ser ahora de nuevo las soluciones. Por lo tanto, o somos capaces de imaginar y construir esa nueva armonía, ese nuevo contrato social, o si quieren ese pegamento, o de lo contrario, si somos personas mínimamente coherentes, ya no digo responsables, coherentes, lo que tenemos por delante es la barbarie. Es la barbarie, insisto, de los años 30, no que el cielo se nos caiga encima, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, mis esfuerzos en los últimos años han ido orientados un poco a ver cuáles tendrían que ser esos diría los 3 pilares básicos. Con 3 pilares sabemos que hay estabilidad. El taburete con 3 patas es estable, ¿no? Siempre y cuando sean iguales las 3 patas, ¿no? Por lo tanto, mi esfuerzo en los últimos años ha ido orientado a ver cuáles tendrían que ser esas 3 patas y cómo las podemos construir, ¿no? A grandes rasgos, el tiempo no da para más. Yo, en todo caso, si me permites, estoy encantadísimo, no lo dije al principio, de la invitación que me han hecho el presidente para tener esta conversación. Pero en la medida en que tenga posibilidad, la próxima vez le diré que me ponga al inicio de la jornada, no que me ponga al final, porque al final has de poner un coro de danzas o algo así que les anime. Y Pedro y yo, como coro de danzas, creo, hacerlos reír los haríamos esos. Pero bueno, ¿cuáles son para mí los 3 pilares? Mire, a grandes rasgos los identifico haciendo una pregunta previa. ¿Cuáles son las fuentes de la desigualdad? Porque si supiésemos cuáles son esas fuentes de la desigualdad, la idea sería, pues hay que ir allí y arreglar. Para mí, la desigualdad, como esquema de economista, ¿no? Viene de 3 fuentes. Puede venir de que la redistribución, los impuestos y los gastos sociales funcionan mal y, por lo tanto, hacen que la desigualdad en la sociedad sea muy elevada. Bueno, esto es una fuente posible de desigualdad. La otra fuente de desigualdad es que la distribución del excedente
dentro de lo que es el proceso productivo de la producción, no sea adecuada, equitativa, justa. Es decir, que los empleos no sean buenos empleos, que los salarios no sean buenos salarios. Si eso ocurre en una economía, ahí se me produce una segunda fuente de desigualdad muy importante. ¿Y cuál es la tercera? Dice, bueno, si las personas, especialmente aquellas que más lo necesitan en razón de la cuna donde ha nacido, no son capaces de acceder a una buena formación, ¿no? A una buena educación y a una buena formación profesional, esto también es una fuente de desigualdad tremenda. Bueno, yo creo que esas tres fuentes de desigualdad en este momento están operando. Pero le doy mucha más importancia que lo que hace pues, mucha gente. Creo que la redistribución no es exactamente nuestro problema. No me entiendan mal, no quiero decir que no haya que afectar al sistema impositivo, tanto nacional como internacional, ni a los sistemas de gastos, como antes se decía, pero digo, para mí, las dos fuentes de desigualdad de la economía actual me vienen de la producción y de la preproducción, ¿no? Antes de la producción. Y creo que el contrato social debe ir dirigido a fortalecer el primer pilar, la capacidad que tienen las personas para poder aprovechar las oportunidades que la economía les ofrezca y, en segundo lugar, el buen funcionamiento de la economía, tal como se ha dicho en la sesión anterior y sesiones de este mismo. Ahí es un poco mi... Sí, efectivamente, esta mañana ha sido un continuo. El tema formación y talento ha sido casi el eje conductor que ha aparecido continuo. Incluso la secretaria de Estado en su intervención ha acuñado un término muy interesante ha dicho que las infraestructuras de un país eran muy importantes y la infraestructura más importante de España era el talento. Y creo que tiene razón desde ese punto de vista. Entonces, eso sí que liga muy bien con el papel y las responsabilidades que un sector como el nuestro tiene y quiere tener, ¿no? Que tiene que ver con la preparación y la formación, ¿no? Porque, a mí me parece que la preparación, vamos a decir, en los tiempos que nos tocó a nosotros, era casi una preparación general que te habilitaba, mientras que ahora tiene mucho más del componente que comentas, ¿no? De habilitación para el propio trabajo, más de combinación de educación más formación continua en un entorno muy digital, ¿no? Y otro segundo comentario, y me gustaría saber lo que opinas en eso, y otro segundo comentario que tiene que ver también con una de las participaciones en el debate de esta mañana de los CEOs, que hablando de desigualdad, uno de los participantes, Luis Pardo en este caso, ha incorporado una nueva apartado de desigualdad que creo que tiene mucha razón, que es la economía sumergida. Es decir, la parte de la economía que no paga sus impuestos está perjudicando gravemente a la sostenibilidad del sistema y además jugando con una desventaja. ¿Qué opinas de este par de cosas? Supongo que tenemos 3 o 4 minutos, ¿no? Sí. Esto... Ahí tenemos un reloj que nos indica. De momento 7 minutos y después, bueno, dan para si el público lo pide o no. A ver, yo creo que en muchos ámbitos de nuestra vida colectiva, de nuestro debate público y también del debate político, por lo tanto, vale la pena que cambiemos el lenguaje que utilizamos. Nosotros, cuando hablamos de educación o de formación, también en el ámbito de las empresas, hablamos de gasto. Probablemente, si en vez de hablar de gasto, si a esas mismas partidas le llamamos inversión, podemos comenzar a tener una actitud diferente. Gastar en educación, gastar en formación profesional, gastar en sanidad no es gastar, es invertir. Esto no es retórica decir, yo muchas veces en las empresas en las que he estado, y he estado en empresas grandes y también en empresas medianas y pequeñas, me ha sorprendido cómo el discurso interno es muchas veces decir, nuestro mejor capital son nuestros empleados. Pero después, cuando iba a verlo en las acciones prácticas que desarrollábamos, no veía las consecuencias de esa afirmación. Es que es invertir.
Antes, no sé quién era, no sé si era Xavier o quién era, ahora ya, esto hablaba de los 3 programas de Biden. El primer programa de Biden, que yo he defendido mucho para España, dice, mire, la inversión más importante, no el gasto que podemos hacer en este país, ¿cuál es? Universalizar la educación preescolar de 0 a 3 años. ¿Se imaginen ustedes las mejoras de productividad a corto, a medio y a largo plazo que vendrían de el universalizar la educación preescolar? ¿Cómo no solo, tengan en cuenta que además a través de la educación preescolar es el mecanismo de alimentación de un porcentaje muy importante de niños españoles que viven en hogares sin recursos? Pero dejando ahora de lado este aspecto, es que esa universalización, que costaría muy poco, 1.800 millones de euros al año, me va a liberar una fuerza de trabajo extraordinaria, especialmente en el ámbito de las mujeres y de las madres, ¿no? Es que hay decisiones, insisto, que tomamos como gasto y decimos, no, es que no tenemos como para hacer eso. Y que si las vemos como inversión, inmediatamente seríamos más proclives a hacerla. Bueno, este mismo razonamiento lo pongo de una manera más general. Cuando antes Xavi hablaba de cómo financiamos todo esto, dice, miren una cosa, o suponemos que lo que hacemos va a aumentar la productividad, o de lo contrario no podremos. Es decir, no podremos, pero hay que suponer que la mayoría de estas acciones van a aumentar la productividad y lo que es la creatividad y la innovación de todas las personas. Porque el mérito, eso que llamamos la excelencia, no está en un grupo reducido de gente que ha ido a escuelas de negocios. Estoy seguro que si ustedes se ponen a hacer ahora un pequeño listado en un papel de 12 empresarias españolas que en los últimos 30 años hayan construido un proyecto empresarial muy importante, de esa docena, probablemente 8 o 9 no han venido de escuelas de negocios. Es que la creatividad está en todas las personas. Afortunadamente, la providencia en esto es equitativa, y en otras cosas también, en esto es equitativa. Y lo que tenemos que hacer es que aquello que ha hecho la providencia, las sociedades, sepamos apoyarla. Si hacemos todo eso, mejorará la productividad y podremos financiar todas esas transiciones de las que Xavi tenía alguna duda. Muy bien. Oye, desde tu atalaya del CES, ahora ya situado ahí, ¿cómo ves a la patronal y a los sindicatos en relación con estos retos de transformación que debe afrontar la sociedad española a corto plazo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los ves? Es necesario contestar. No. Claro, como le ha puesto, como le ha puesto esa introducción como presidente del CES, como ves, si me hubiera dicho como Antón Costas, como ves, dice, como presidente, pues tengo que ser como Antón Costas. Más como cauto. Antón Costas. Vamos a ver. ¿Podría responder a la pregunta tal como a mí me interesa? Sí. Libre. Hombre, yo conocía a Metic, y me parecía una patronal no convencional, digamos así, asociando ahora la palabra patronal como aquella organización que mira especialmente la cuestión de la contratación y los salarios. No, tampoco esto es una crítica, me parece bien. Pero a mí me gustan las patronales más completas, al estilo europeo, que son aquellas instituciones empresariales que tienen también un pensamiento en términos de política industrial estratégica. Esto es lo que quiero decir. Bueno, yo creo que en Ametic, pensaba que en Ametic era en este sentido una patronal no convencional, sino que tenía un pensamiento estratégico. Después de haberla conocido más, esto creo que es mejor de lo que yo pensaba. Menos mal, me has hecho sufrir, ¿eh? Has tardado. Pero creo que uno de nuestros retos del diálogo social, emparentado también con la función que tiene la institución que ahora presido, ¿no?,
uno de nuestros retos para las próximas décadas, no digo para los próximos años, es vincular las políticas de empleo y las políticas laborales en este sentido a las políticas industriales de crecimiento regional y de innovación. Porque no es posible que una disfunción como tenemos, de la magnitud que tenemos nosotros, de la temporalidad, no es posible que pueda deberse a una sola variable, a mi juicio. Tiene que haber otros elementos detrás. Y creo que esos otros elementos deben tener que ver con la concepción de estrategia industrial que tiene un país. Y no hay que olvidar que no hace muchos años nuestro país suprimió el Ministerio de Industria. Por lo tanto, si somos un país que no vemos a la industria en su sentido amplio, ¿no?, un factor de progreso, y por lo tanto un factor de creación de buen empleo, porque ¿de dónde vienen quiénes crean buenos empleos? Las buenas empresas, no todas las empresas, las buenas empresas. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido, a mi juicio, y desde las patronales y en particular a METIC ahora, porque está en aquella parte de la economía que está sufriendo una transformación mucho más rápida, creo que tenemos que asociar ese debate social, ese diálogo social, asociarlo, vincular política de empleo, política laboral, a política industrial, a política regional y a política de innovación. Porque si no hacemos este nexo, esa disfunción que tenemos en el ámbito laboral no la podremos arreglar solo por la vía de modificar jurídicamente los contratos. Como puedes imaginar y sabes, estoy 100% de acuerdo con eso. Estamos. Bueno, ya como nos queda un minuto nada más, voy a cambiar de tercio rápido. Vas a publicar próximamente un libro nuevo, ¿no? Es Laberintos de la Prosperidad. ¿Nos puedes avanzar su contenido y propuestas? Ahí. Esa es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por hacerla. Sí, esto sí es verdad, está entregado al editor y ya aparecerá. Y es Laberintos de la Prosperidad, que puedo adelantar. De lo que he dicho, la prosperidad, entendido prosperidad compartida, que ahora se dice prosperidad inclusiva, es a mi juicio ese pegamento del que hablaba en principio. En aquellas etapas históricas donde tú ves que una sociedad, la nuestra en particular, ¿no?, hay prosperidad compartida, tú ves una sociedad que funciona de forma relativamente armoniosa. Por el contrario, en aquellas etapas donde la prosperidad existiendo, el crecimiento existiendo, no es compartido, sino que viene asociado a la idea de falta de oportunidades para una parte importante, ahí eso todo se rompe. Por lo tanto, la idea del título es: tenemos que buscar de nuevo una prosperidad compartida, porque de lo contrario, lo que tenemos delante, simplificadamente, es lo que he dicho antes, es la barbarie. Y dice, vale, hasta aquí yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál es el panorama que tenemos delante? Bueno, entonces es la idea, el otro sustantivo del título, ¿no? Los laberintos. ¿Por qué digo laberintos? También en parte por algo que ya he dicho, porque no va a ser fácil buscar esa prosperidad compartida. ¿Por qué? Porque las transiciones fuertes que tenemos, tal como las llamamos, la transición medioambiental, la transición climática o la transición tecnológica, digital, de forma natural, por sí solas, no van a traer prosperidad compartida. Esto es lo que antes quería decirle, mi incomodidad con la forma en que tenemos de pensar los economistas neoclásicos, hay otros, ¿no?, pero la corriente principal, que creemos que una cosa buena debemos promoverla porque ya traerá beneficios a largo plazo. Pero el problema es en el corto, en la transición. Y es aquí lo que tenemos, esos laberintos, por lo tanto, tanto en el ámbito climático, lo que estamos viendo ahora con las tarifas eléctricas, o en el ámbito digital, ¿no? ¿Qué pueden traer consigo?
Hombre, laberintos complicados si no los gestionamos. Me viene ahora a la cabeza con esto de la importancia de la transición y de la poca importancia que le damos los economistas y un poco menos, que los economistas también en parte los tecnócratas o los ingenieros. Y me viene un comentario que me hizo hace muchos meses Miquel Roca, ¿no? Y hablando de todo esto me dijo, mira Antón, el derecho son las disposiciones transitorias de la ley. Tú vete a las disposiciones transitorias, la transición. Si está bien hecho, esa ley tiene posibilidades. Los economistas y en parte los ingenieros hacemos leyes sin disposiciones adicionales transitorias. Y esto es un riesgo. Muy bien. ¿Cuándo sale tu libro? Lo puedes ya comenzar a pedir, sí. Pero bueno, pues ya sabéis. en la segunda, a principios de la segunda quincena de octubre. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hemos agotado el tiempo. Os pido un aplauso. Ya sabéis que no ha defraudado, como siempre. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.